Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon. Bueno, continuemos con esta gran novela Sin City. Capítulo 81. Conspiración. Afortunadamente, Gatón no eligió una pareja para Richard después del banquete. De hecho, la dupla padre-hijo casi nunca se reunían si no era para ocasiones y eventos especiales. Richard fue asignado a una habitación bastante pequeña cerca de la biblioteca familiar, un lugar donde pasó la mayor parte de sus días sin ser molestado. Hojeó docenas de libros que ilustraban la historia de los continentes, o las doctrinas de diferentes religiones. Por supuesto, esto no disuadió a Benica y Demi. Las dos lo visitaron al día siguiente, pero afortunadamente no se quedaron mucho tiempo porque tenían que asistir a un importante curso de ascetismo. Agradeció porque no lo molestaron durante los siguientes 4 o 5 días. Su segunda visita se centró en una discusión sobre las runas. Las dos chicas estaban más que emocionadas de presenciar la creación de algo tan asombroso de primera mano. Antes de que Richard pudiera ahuyentarlas con la excusa de no tener suficientes ingredientes, las chicas le sugirieron que primero se familiarizara con los lugares donde tendría que tatuar las runas. Se trataba de un importante acuerdo entre ellos. Aceptar eso sería muy peligroso. Si Richard se familiarizara con ellas, necesitaría estar unido a ambas por matrimonio. Era ley que todas las chicas Archeron permanecieran vírgenes ante sus primeras parejas, para mantener la pureza de la línea de sus hijos. Por supuesto, esto no se aplicaría si se casaran fuera de la familia. Al despedir a las chicas demasiadas entusiastas, Richard finalmente tuvo un merecido descanso por unos días. Aparte de una vez que Wennington le trajo los ingredientes para su runa, Richard no conoció a nadie más. De todos modos, él no tenía ningún interés en el resto de las chicas presentes en el banquete. No importaba si estaban calificadas para él, o si habían abandonado cualquier mal pensamiento, independientemente de su estatus, para hacer cualquier movida hacia él. Era como si estuviera de vuelta en sus días en el de Blue. Elaboró otro horario, tan preciso como un reloj mágico, y fue llenando su mente con toneladas de información. Guerras planares, la historia de Fausto, la iglesia del dragón eterno. Una vez que terminaba de leer por un día, no le quedaba mucho tiempo libre, todavía tenía que hacer la runa de Wennington, planear su futuro equipo y meditar. Sin embargo, la paz estaba solo en la superficie. En otras partes de Fausto, las corrientes subterráneas retumbaban. La sexta isla flotante en la sexta capa era el territorio del duque Joseph. Su familia estaba entre las 10 primeras de la Alianza Sagrada, ni avanzando ni decayendo por mucho tiempo. Y aún así, se mantuvo como un roble antiguo, sus cimientos se estabilizaron durante muchos años de tal manera que resultaba casi imposible sacudirlos. Estaban arraigados profundamente en el suelo de la Sagrada Alianza. La familia Joseph era muy diferente de los Archerons en la tercera isla de la séptima capa, que estaban llenos de guerra y conflicto. Su isla, la sexta de la sexta, correspondía más a la estética de los aristócratas humanos y la realeza. Siglos de esfuerzos y arduo trabajo en esta isla, que era 1 kilómetro más ancha que la tercera de la séptima capa, habían hecho icónica su arquitectura y su vegetación. Vista desde un punto panorámico, toda la isla estaba envuelta en un débil escudo púrpura en forma de cúpula. Era bastante difícil de distinguir bajo el brillante cielo de Fausto, pero si un objeto extraño se acercaba demasiado, el escudo se activaría y ondularía hacia el exterior como una planta floreciendo. El suelo estaba cubierto en su mayor parte de una vegetación exuberante, con hojas y hierba crujientes y verdes. Las plantas y los árboles florecían en el mejor momento de sus vidas bajo el constante clima tropical. Pisar esta isla era como entrar en el legendario jardín de los dioses, agua cristalina. Los edificios estaban distribuidos uniformemente y exudaban una antigua elegancia, rodeados de pérgolas, pabellones y matorrales cuidadosamente recortados. Un arroyo fluía desde el lado suroeste de la montaña de la isla, desembocando en un pequeño lago a sus pies. Había un antiguo castillo al lado de esta reserva de agua, y en el centro, un campo ligeramente iluminado por una luz mágica que mostraba una exquisita estatua en lo alto de una hermosa fuente. Atrajo la atención de todos los visitantes. En algún lugar en el interior de este castillo, varios hombres de aspecto calculador estaban sentados en fila. Todos se veían elegantes, la atmósfera estaba llena del poder de sus auras. Ante ellos estaba un delgado aristócrata, que parecía bastante joven. Estaba aferrado a un libro cerca de su pecho, aparentemente buscando algo dentro de él. El chico estaba vestido casualmente, y llevaba un par de gafas de cristal.
Un muchacho bastante guapo, se podría decir, que irradiaba sabiduría e inteligencia. El único inconveniente era que estaba un poco delgado. ¿Está confirmada esta noticia?, preguntó mientras hojeaba las páginas del libro. Un hombre de mediana edad de aspecto experimentado que estaba en el extremo izquierdo dijo: ya hemos verificado a través de muchas vías que Richard Archeron es un maestro de runas elemental. Pero no hemos podido recopilar más información del DW, así que su nivel actual es desconocido. Es extraño. Hay muy poca información sobre el chico en el DW. Los comerciantes también se comportaban de forma bastante extraña, o bien decían que no sabían nada cuando se les preguntó, o solo nos daban información trivial y sin importancia. Ninguno de nosotros fue capaz de conseguir más detalles. ¿Qué más necesitas? Un maestro de runas a la edad de 15 años, ¿todavía necesitamos comprobar algo más?, bromeó otro hombre antes de agitar su mano agresivamente. Incluso si Richard permanece en su nivel actual toda su vida, ¿cuántos caballeros rúnicos más tendrán los Archerons a medida que crezcan? Deberíamos haberlo matado mientras pudimos. Incluso si solo fuera un mago, merecía morir por haber estudiado en el DW durante 5 años. Eso significa que se convertirá en un gran mago en el futuro. Alguien que parecía un mago se rió. Lo dices como si todo fuera tan fácil, Kibil. ¿Crees que es fácil matarlo? Gatón envió a ese demonio Mordred a recoger a Richard. Incluso si pudieras localizarlos a través del complejo terreno, ¿qué precio tendrías que pagar para matar a Richard bajo su vigilancia? ¿Qué importancia tiene si este chico se convierte en un gran mago en el futuro? Hay toda clase de gente capaz en cada familia. ¿Quieres matarlos a todos también? ¿O me estás diciendo que puedes matar a Mordred? Nadie puede hacer eso si el hombre está preparado para escapar. ¿No crees que ya es demasiado tarde para que digas todo esto, ahora que sabemos que Richard es un maestro de runas? Se rió cínicamente antes de añadir: Nasevi, ¿por qué no tomas un equipo y matas a Mordred? Deshacerse de ese demonio sería mucho más útil que deshacerse de un futuro maestro de runas. El hombre llamado Nasevi se enrojeció inmediatamente y gritó: Kevin, ¿qué estás tratando de decir? El mago dijo con una mueca de desprecio: estoy tratando de decir lo que tratabas de decir ahora mismo. Ya que tienes dudas sobre mi planificación, ¿por qué no ser de alguna ayuda y dirigir a tus tropas a hacer algo? Pero tal vez Mordred es demasiado duro para que lo manejes. Solo mata a cualquiera de los otros 12 caballeros de Gatón. Círdan, Karin, Lina, tal vez. Fue entonces cuando el anciano del extremo derecho decidió hablar. Kevin, Nasevi. No tiene sentido pelear ahora. Sin duda alguna, los Archerons dieron a luz a otro muchacho talentoso. Pero actualmente, solo posee talento. La cuestión es, ¿cuánta prioridad deberíamos darle? El joven se paró en la habitación y levantó la cabeza. Sí, casi lo olvido. El joven maestro me dijo que Richard está planeando crear una runa que aumente el maná. Es una runa personalizada. No creerán que será capaz de hacer una runa estándar de segundo grado, ¿verdad? ¿Una runa personalizada?, exclamó Kevin. Tenía un conocimiento sustancial de la creación de runas, así que continuó. Parece que este chico Richard tiene muchas posibilidades de convertirse en un gran maestro de runas en el futuro. Esto instantáneamente quintuplicó el valor futuro de Richard, convirtiéndose en la principal amenaza entre la generación más joven de los Archerons, y uno de los 10 mejores dentro de toda la familia. También encontré información interesante sobre una subasta hace un año. El joven se ajustó las gafas mientras hojeaba su libro con elegancia y señalaba una línea. El objeto más atractivo era una runa de agilidad elemental. Podía combinarse incluso en una ranura rúnica de grado 3, pero este incremento fue de hasta el 41%, alcanzando ya el estándar de una runa de segundo grado. Se vendió a un precio exorbitante de 5 millones, que debería ser suficiente para demostrar su rareza. Lo interesante es que el DW fue la entidad que lo subastó. El joven levantó la cabeza y sonrió elegantemente. Ahora bien, todos sabemos que DW nunca antes había producido runas. Era casi imposible que los maestros de runas ordinarios sobrevivieran allí, dadas las extremas expectativas de Sharon sobre la calidad de las runas y el odio que tiene hacia los maestros de runas. Así que podemos hacer una atrevida conjetura de que esta runa fue probablemente producida por Richard. Si eso es cierto, entonces se merece todos nuestros esfuerzos para deshacernos de él. Pero incluso si no lo es, también es un precio digno de pagar por un futuro maestro de runas. Hizo una pausa un momento antes de sonreír. Todo lo que seamos capaces de dar ahora mismo, solo será visto como otro gran precio a los ojos del clan Joseph. Todos lo entendieron al instante.
Tenían que deshacerse de Richard a toda costa. ¿Deberíamos prepararnos para la guerra?, preguntó Naseri. Parecía sediento de sangre al mencionarlo, y aunque aún mantenía su educación ante la juventud, su cuerpo ya estaba rebosante de excitación. El joven cerró el libro y lo puso suavemente sobre la mesa, hablando con una confianza que no correspondía a su edad. No, por ahora no. Nuestra lucha con ellos ahora está más allá del campo de batalla. Mientras hagamos esto impecable, Gatón tampoco querrá involucrarse en una guerra. Es un hombre inteligente, sabe que una guerra en este momento no será beneficiosa para ninguno de nosotros. El único que se beneficiará de una guerra entre nosotros y los Archerons será ese viejo gusano Aurelius. Gatón esperará, él esperará hasta que los Archerons se recuperen de este golpe y hasta que consiga una ventaja contra nosotros. Pero, sonrió deliberadamente. El tiempo podría no estar del lado de Gatón Archeron. Capítulo 82. Conspiración. El joven sacó un pergamino de cuero de una estantería después de terminar sus palabras, lo puso sobre la mesa y lo desplegó revelando un mapa de Fausto. Mágicamente se expandió con un toque, convirtiéndose en un modelo tridimensional de la ciudad de las leyendas. Golpeó ligeramente la tercera isla de la séptima capa. Primero tenemos que sacar a nuestro pequeño Richard de esta apestosa isla. Y definitivamente querrá revisar la iglesia del dragón eterno, así que este será un buen lugar. ¿Qué piensa, maestro Valen? El anciano llamado Valen miró hacia donde había apuntado el joven, un lugar relativamente tranquilo y pacífico entre la iglesia del dragón eterno y el templo de teletransportación. Por supuesto, esto era relativamente importante, debido a lo cerca que estaba de las puertas de la ciudad y de las paradas de vuelo, todavía tenía bastante tráfico. Las pupilas de Valen se estrecharon en el momento en que observó el lugar, y él asintió. Ese es un gran lugar, pero tienes que ser rápido. ¿A quién vas a enviar? Faulk y Joseph. Es nuestra mejor elección. El joven respondió sin dudarlo. Hubo un sutil cambio de humor en la habitación, e incluso Kevin comentó. Faulk. ¿Es eso necesario? El joven sacó un pañuelo blanco y respondió con indiferencia mientras se limpiaba las manos. Por supuesto que es necesario. ¿Crees que Gatón simplemente se rendirá si enviamos a alguien más? Esos zorros viejos verán a través de nuestro pequeño plan, pero necesitamos forzarle a tolerarlo por ahora. Eso necesita suficientes sacrificios por nuestra parte. Él sabrá lo que estamos haciendo, pero tenemos que forzarlo a tratar con nosotros en otra fecha posterior. Lo que necesitamos ahora es tiempo. Bien, maestro Valen, le dejaré convencer a Faulk. Haremos lo que pidas, dijo el viejo con respeto. Entonces se levantó, y se fue con el resto de los hombres a cuestas. Al joven, Raymond Joseph, el cuarto hijo del duque Joseph, no le gustaba ser interrogado después de haber tomado una decisión. Era uno de los 3 miembros más poderosos de su familia, habiendo mostrado afinidad tanto por las guerras planares como por gobernar su territorio. Pero no era por eso que se le conocía. Recientemente había defendido su pequeña nobleza de los ataques de 2 vizcondes Archeron. Después de unos días aburridos de lectura y meditación continua, Richard decidió dar un paseo y relacionar las calles de Fausto con la información que había leído en sus libros. El centro de la ciudad de Fausto estaba verdaderamente floreciente, con cientos de alianzas y muchos grupos e individuos poderosos tratando de hacer una fortuna o encontrar algo útil allí. A decir verdad, mientras uno tuviera suficiente dinero en Fausto, podría conseguir casi cualquier cosa que deseara. Demi y Benica se habían convertido en un inconveniente al quedarse en la isla de la familia. Le resultaba cada vez más difícil evitar sus agresivos avances, y ya habían empezado a terminar sus clases temprano para visitarlo al menos una vez al día. No pasaría mucho tiempo antes de que terminaran siendo algo más que amigos si esto continuaba. El objetivo final de las chicas, Demi y Benica, eran diferentes de las mujeres normales Archeron. Producir descendientes poderosos era solo una faceta de su consideración. Estaban más interesadas en participar en las guerras planares junto a él. Por eso, cuando Warren invitó a Richard a visitar juntos la iglesia del dragón eterno, aceptó enseguida. Aunque era bastante extraño que Warren lo invitara a salir con su obvia hostilidad, creía que todavía tenía cierta lógica. ¿Quién no querría establecer una buena relación con un maestro de runas de 15 años? Cualquier niño bien entrenado de la nobleza había aprendido a dejar de lado sus sentimientos personales por el bien de sus intereses y beneficios. De no ser así, hace tiempo que habrían sido eliminados en las guerras internas de sus familias. Richard, por otro lado, estaba emocionado de ver la iglesia, así que llamó a su mayordomo personal para reportar sus planes.
Gatón le había pedido informar a la familia cada vez que quisiera irse, y que esperará los preparativos. El mayordomo se dirigió a una pequeña habitación al lado del castillo a petición de Richard, informando a una mujer que era caballero sobre de sus planes. La mujer estaba vestida con una armadura ligera pero elegante de un estilo inusual. A diferencia de los diseños convencionales que se centraban en proteger el pecho, la garganta y la ingle, su armadura parecía estar centrada en realzar su excepcional figura. Se ajustaba perfectamente a sus curvas, casi comparable a un vestido de gala hecho a medida. No había protección especial ni defensa visible en sus partes vitales, mientras que toda la armadura estaba decorada con bonitas líneas florales e incrustada con muchas gemas y cristales. Los patrones veteados se esparcían por toda la coraza, las joyas brillaban como estrellas, pareciendo casi translúcidas en ciertas áreas. Aparte de las hombreras que tenían un diseño tradicional, parecía que toda la armadura estaba hecha para exhibir y no sería efectiva en combate. Sin embargo, el aura mágica distintiva que irradiaba de ella decía lo contrario. Esta seguramente no era una armadura ordinaria. La mujer era relativamente bonita, incluso un poco sensual, con sus ojos moviéndose coquetamente. Ella parecía tener alrededor de 20 años, su corte de cabello marrón por encima de los hombros la hacía parecer juguetona pero experimentada. Todo su cuerpo estaba colocado cómodamente en la silla, con las piernas apoyadas en la mesa. Por supuesto, sus muslos simplemente estaban expuestos. La piel clara y de aspecto delicado resultaba muy deseable bajo la luz dorada del sol. Parecía bastante relajada bajo la deliberada y fortalecida luz del día de Fausto, como si pudiera dormirse en cualquier momento. La espada que ella dejó recostada contra el apoyabrazos de la silla se inclinaba lentamente, pareciendo que podía caer y derrumbarse en el desgastado suelo en cualquier momento. El mayordomo sabía que todo esto era solo una fachada, y los hombres que habían muerto a causa del arma mortal también estarían de acuerdo si tuvieran la oportunidad. Para los enemigos de los Archerons, la paladín de sangre Senma, no era en absoluto adorable. Pasaron 5 minutos desde que el mayordomo informó a Senma hasta que ella finalmente bostezó, quitando sus piernas de la mesa antes de estirarse perezosamente. Este fue un proceso bastante frustrante, porque la mitad inferior de su armadura estaba diseñada como una falda larga, exponiendo el área debajo de ella. Por supuesto, una mujer con fuerza y belleza era una asesina de hombres. Muchos habían muerto bajo su espada, siendo empalados en una fracción de segundo después de pensar en mirar bajo su falda. Pero el mayordomo que ha estado trabajando para los Archerons durante 30 años estaba más que familiarizado con los 13 caballeros rúnicos, así que mantuvo sus ojos a 10 centímetros de sus pies desde el momento en que entró en la habitación. No vacilaron ni un poco. Los 13 caballeros tenían sus propias manías. A Senma le encantaba vestirse de forma provocativa, pero si alguien la miraba indecentemente se ponía furiosa. ¿Nuestro pequeño Richard quiere dar un paseo con Warren?, preguntó Senma con los ojos entrecerrados. Así el mayordomo contestó con respeto. Muy bien, ya está. Deja que el chico vea el mundo, tampoco es bueno encerrarlo todo el día en esta isla. Todo el azufre será malo para su piel. No te preocupes, lo mantendré a salvo. Pero solo a Richard, el hijo de esa campesina, podría morir por lo que a mí respecta. El mayordomo se inclinó y se fue, fingiendo que no había escuchado las últimas palabras de Senma. La paladín de sangre maldijo en algunas ocasiones, otra de sus costumbres. Sin embargo, su promesa lo dejó tranquilo. Capítulo 83. Conspiración. Richard y Warren salieron juntos del templo de teletransportación, caminando por el sombreado bulevar hacia la iglesia en la cima de la montaña. El viaje era de varios kilómetros de largo, pero había suficiente paisaje a lo largo del camino para hacerlo sentir más corto. Richard había venido solo, pero Warren llevó 4 guardias cada uno con un llamativo emblema Archeron en el pecho. Había mucho tráfico aquí, con caballeros rúnicos lujosamente armados, carruajes extravagantes y una horda de peatones llenando las calles. La iglesia del dragón eterno, al ser sagrada en Fausto, tenía una gran cantidad de seguidores. El hecho de que la iglesia no pudiera ser reconstruida solo fortaleció su estatus en los corazones de sus creyentes. Una vez que se acercaban a 1 kilómetro de la iglesia, incluso el emperador de la Alianza, el sanguinario Philip, se bajaba de su carruaje y se dirigía a pie el resto del camino para mostrar su sinceridad hacia el dragón eterno. Richard conversó con Warren mientras se dirigían a la iglesia. Habiendo pasado más tiempo en la ciudad, el muchacho sabía mucho más de ella que Richard, y hablar de los secretos de las 14 familias y de la casa imperial sería suficiente para mantenerlos ocupados durante todo el viaje.
Justo en el momento en que doblaron una esquina, cuando estaban a punto de tomar el camino que conducía a la iglesia, un grupo de personas apareció en su camino. Era un puñado de jóvenes aristócratas que se reían, junto a 5 o 6 guardias. El que destacaba entre ellos parecía estar protegido y escoltado por el resto, vestido con un atuendo refinado y lujoso que proyectaba su estatus y profundo trasfondo. Más importante aún, el emblema con 3 espadas largas en su pecho, indicaba que era descendiente de sangre de la familia Joseph. Richard no tenía ni idea de los rencores entre los Archerons y los Josephs. Sin embargo, Warren no se veía tan bien, se mofó y dio unos largos pasos, bloqueando el camino de los que estaban frente a él. Los adolescentes se sorprendieron inicialmente por la acción repentina, antes de mostrar signos de molestia. Esto fue muy provocativo, causando que los guardias del lado opuesto se arremangaran las mangas mientras caminaban hacia adelante, todos listos para luchar. Aunque los propios guardias de Warren eran inferiores en número y fuerza, no mostraron signos de miedo. Sin embargo, no tener miedo no equivalía a no tener cerebro, ya que uno de ellos ya había salido corriendo para reportar al castillo. Parecía que este conflicto sería difícil de manejar ahora. Parece que tus días han sido buenos, Faulk, escupió Warren entre dientes. El joven cuyo nombre había sido pronunciado se rió a carcajadas, notando que Warren estaba hablando antes de responder dramáticamente. Oye, ¿no es este el pequeño maestro Warren de los Archerons? Ciertamente estoy disfrutando de mi vida, gracias a Thor. Gané una buena suma en el casino, e incluso gané algo que se dice que es la reliquia familiar de una antigua tribu de elfos. También escuché algo muy impactante hoy, ¿están interesados en averiguarlo? Los jóvenes que rodeaban a Faulk hablaban entre ellos a la vez, actuando como si estuvieran esperando ansiosamente un oráculo de los dioses. La expresión de Warren no se veía nada bien, ya que él fue quien perdió la reliquia. En cuanto a las noticias impactantes de Faulk, él no tenía idea a qué se refería, pero estaba seguro de que no sería nada bueno. Richard estaba parado detrás de Warren, mirando a Faulk y a su pandilla con los ojos entrecerrados. Innumerables números rebotaban antes de estabilizarse para aclarar muchas estadísticas críticas. Podría especular sobre el poder aproximado de la parte contraria a partir de los cambios en sus movimientos, el método era similar a cómo calcularía la reserva de maná de un mago a partir de su aura. Faulk parecía ser de una clase cuerpo a cuerpo entre el nivel 10 y el 12, mientras que sus guardias estaban todos entre el nivel 8 y el nivel 10. En cuanto al resto de los adolescentes que se congregaban alrededor de Faulk, o tenían poco poder o eran débiles. El más fuerte entre ellos solo estaba alrededor del nivel de Warren. Richard rápidamente le dio una palmadita en el hombro a Warren y le dijo: «Vamos, todavía tenemos que ir a la iglesia». Si tuvieran que hacer un movimiento en esa situación, solo terminarían golpeados. Richard no sería capaz de enfrentarse a 6 guardias fuertes y a Faulk ni siquiera con sus técnicas del bajo mundo. Para empezar, no era un guerrero. Probablemente necesitaría la bendición del dragón eterno antes de poder pelear contra un grupo tan grande de luchadores cuerpo a cuerpo, pues no tenía espacio para lanzar magia a tan corta distancia, incluso si tenía herramientas para hacerlo al instante. Además, Warren fue quien comenzó esto. Según la costumbre aristocrática, esta sería una lucha sin sentido, probablemente incluso haciendo de ellos la burla de la ciudad. A Richard no le gustaba ser golpeado sin ninguna razón, y además no era muy cercano a Warren. Apenas sería un conocido de no ser por la línea de sangre que comparten. Warren se giró y le gritó a Richard: «¿Qué sabes tú de esto? Este tipo es de la familia Joseph. Es el tercer hijo del duque Joseph, y el más molesto». Richard no tenía buen aspecto después de haber sido gritado, retirando su mano del hombro de Warren y dando un paso atrás. Nunca le habían interesado las peleas y rencores de la familia, y parecía obvio que Warren estaba tratando de crear una escena aquí. El tono de Faulk implicaba que el incidente entre él y Warren tenía poca relación con la hostilidad entre sus familias, siendo más bien una pelea infantil entre jóvenes. Y a Richard no le gustaba ser usado, aunque fuera por un miembro de su familia. Justo entonces, Faulk dijo: «Escuché que alguien se fue a hacer el tonto al jardín encantador después de perder contra mí. ¿Adivina qué me dijo esa zorra de Nancy después? Ella dijo que cierta persona no podía durar más de 5 minutos. Y su extremidad era más pequeña que la de los elfos de tierra, jajaja». Los adolescentes que rodeaban a Faulk se rieron a carcajadas. Para ellos, la intimidad era un campo de batalla que a veces resultaba más importante que las guerras planares. La cara de Warren ardía de vergüenza, y gritó con voz retorcida: «Faulk. ¿De quién estás hablando?
Los ojos de Faulk se helaron y dijo: «Estoy hablando del bastardo de una puta». «¿Por qué? ¿Algún comentario?». Warren gritó furiosamente en respuesta, antes de cargar hacia Faulk y darle un puñetazo en la cara. Sus movimientos fueron rápidos debido a su formación como arquero, por lo que Richard ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. ¡Pum! Un sonido bajo resonó desde el pómulo de Faulk donde Warren había aterrizado su puño, y la parte superior del cuerpo del chico se inclinó hacia atrás por el impacto. Faulk no había evitado el ataque, sino que se mantuvo firme y permitió que Warren le golpeara en la cara. Como guerrero de nivel 10, apenas se movió por el ataque. Aún así, aunque la fuerza no era el fuerte de Warren, el puñetazo tuvo la suficiente fuerza como para hacer que la cara de Faulk se hinchara y le ocasionara un moretón en el ojo. Faulk hizo un gesto de dolor al mirar a Warren, y sonrió siniestramente. «Bastardo. He estado esperando esto». El miedo se apoderó del corazón de Richard al sentir el peligro. Observó vibraciones asesinas en los ojos de Faulk. Pero ya era demasiado tarde para preparar cualquier tipo de magia, y rápidamente metió la mano en su bolsillo, pero no encontró nada parecido a una daga. La daga que Naya le había dado para su autodefensa había sido lanzada hace mucho tiempo al volcán por Gatón. La situación que él temía finalmente se hizo realidad, al tiempo que Faulk señaló con el dedo acusador a Warren y exclamaba: «Maten a estos hijos de puta Archerón». Los 6 guardias de la familia Joseph cargaron contra ellos y los rodearon. Los varios adolescentes que seguían a Faulk también le siguieron. Aunque sus fuerzas individualmente eran mediocres, todavía tenían una ventaja en números que resultaba bastante efectiva en peleas de pandillas como esta. Por su parte, Faulk permaneció donde estaba por un tiempo antes de estirar las manos y caminar hacia adelante. Capítulo 84. Sacrificio. 3 de los guardias de los Archerón fueron inmediatamente enviados a volar. Cada uno alrededor del nivel 5 o 6, calificaron para ser aventureros en el continente, pero frente a los guardias de la familia Joseph que estaban entre el nivel 8 y el nivel 10, no pudieron ni siquiera ganar tiempo. Mientras que Warren actuaba como un loco atacando salvajemente hacia todas partes, destruyendo todo. Por lo visto, esos jóvenes nobles y los guardias de la familia Joseph no se atrevieron a ser demasiado duros. Esto en realidad significó que Warren podía aguantar por un tiempo, aunque tuvo que soportar bastantes patadas y puñetazos. La sensación de peligro se hizo cada vez más evidente para Richard. Sin embargo, todo había sucedido demasiado repentino. Cuando intentó retirarse, un guardia salió disparado y lanzó una patada voladora contra sus costillas. Este ataque fue poderoso, obviamente estaba infundido de mucha energía, y definitivamente sería capaz de romper las costillas de un mago normal. Una pizca de furia resplandecía en los ojos de Richard, que rápidamente se volvieron helados. Silenciosamente dio un paso hacia atrás, esquivando la patada antes de agarrar la bota del guardia y ejercer fuerza. Los tobillos del guardia crujieron, completamente deformados. Sin embargo, en ese mismo momento el silbido del viento sonó detrás de Richard. En un pequeño bosque no muy lejano, Senma estaba sentada perezosamente sobre un árbol, la parte superior de su cuerpo se apoyaba en el tronco mientras dormía. Sin embargo, sus ojos aturdidos se abrieron repentinamente, su encantador rostro se llenó inmediatamente de densa sed de sangre. Levantó su delgada espada con un frío zumbido, saltando del árbol en dirección a la batalla. Sin embargo, la paladín de sangre se detuvo después de un solo paso, como si el mismo espacio y tiempo se hubiera congelado en este lugar. Un hombre arrugado apareció de la nada en el tronco del árbol que tenía detrás de ella, vestido completamente de gris oscuro. Incluso detrás de su capucha, su cabello tenía el color de la hierba seca, con algunas hebras que sobresalían desordenadamente por los costados. Aunque sus rasgos no se podían ver claramente desde las sombras de la capucha, esos ojos siniestros eran excepcionalmente brillantes. Había un gran bulto en la parte frontal de su capa, con algún tipo de arma que apuntaba al centro de la espalda de Senma. Senma permaneció completamente inmóvil y lentamente giró su cabeza, diciendo con una voz fría como el hielo: «Serpiente venenosa». El hombre soltó una risita ronca e inquietante. «Senma, querida, es la tercera vez que nos vemos. Ya estamos familiarizados el uno con el otro a estas alturas, así que basta de tonterías. Será mejor que renuncies a precipitarte para salvarlos. Si tratas de apresurarte, te enfrentarás inmediatamente a una grave herida. Podrías incluso perder tu propia vida aquí, sin salvar a nadie. Por eso lo más inteligente que puedes hacer ahora es lentamente, repito lentamente, dar la vuelta».
No hagas nada gracioso, o esta horrible ballesta que vale unos cuantos miles de monedas de oro te abrirá un agujero en tu adorable y diminuta cintura. ¿Quieres usar esa armadura bonita y poco práctica que tienes para probar su fuerza? De hecho, estoy muy interesado en disparar a tus nalgas, pero eso tendrá que esperar hasta que haya disparado la primera flecha. Senma no dio ni un paso más hacia adelante. Como era de esperar, comenzó a girarse, lenta pero seguramente. Sin embargo, no se enfureció por las palabras provocadoras de Serpiente Venenosa y exclamó fríamente: Serpiente Venenosa, sé muy bien lo capaz que eres. Una vez que me dé la vuelta, no será tan fácil para ti escapar. No creas que no tengo las agallas para matar a alguien en Fausto. Serpiente Venenosa se lamió los labios y soltó una risita. En realidad no hay necesidad de que hagamos tanto alboroto, ¿no? El joven maestro Fault finalmente aprovechó esta oportunidad para disciplinar a Warren de tu familia, quien no conoce nada mejor. A decir verdad, Warren no tiene ningún estatus en la familia Archeron, entonces, ¿por qué te pones tan seria? Además, lo máximo que puedes hacer es herirme gravemente, pero no puedes matarme. Confío en que puedo correr a la iglesia, y estoy seguro de que no tendrás las agallas para matar a alguien delante de los guardias de la iglesia. Si realmente quieres atacarme, entonces, la famosa paladín de sangre me acompañará a la muerte, así que eso sigue siendo una ganancia. La expresión de Senma se volvió cada vez más fría al responder. No importa cuán inútil sea Warren, sigue siendo uno de los Archerons. No depende de ti deshonrarlo. Te estoy dando una última oportunidad. Si no desapareces en 3 segundos, este mundo ya no tendrá una serpiente venenosa. ¿Es una amenaza real, o solo estás hablando mucho? Déjame ayudarte con la cuenta regresiva. Serpiente Venenosa obviamente no pensó en las amenazas de Senma, dejando la situación en un punto muerto. Mientras tanto, los resultados de la pelea en la esquina de la calle se habían aclarado. Como era de esperar, los números superiores y la fuerza de la familia Joseph habían ganado. Los 4 guardias Archeron estaban todos en el piso, incapaces de levantarse. Incluso el que había escapado para avisar había sido interceptado. Los jóvenes nobles los habían rodeado, pateándolos despiadadamente de vez en cuando, llamándolos por sus nombres. Por otro lado, Warren también había sido pateado y estaba siendo presionado contra el suelo por un guardia. Sin embargo, nadie se atrevió a volver a patearlo. En el mundo de la aristocracia, los puñetazos y las patadas eran solo parte de la pelea. Sin embargo, si una de las partes había perdido la capacidad de defenderse pero la otra seguía atacando, eso sería más bien humillante. Estos jóvenes nobles provenían de Fausto mismo, no de ninguna de las islas, y eran, en el mejor de los casos, meros vasallos de la familia Joseph. Warren y Fault tenían un estatus similar. Si se atrevían a cruzar la línea, aunque el primero podría no ser capaz de derribar al segundo, todavía podría ocuparse de ellos. Sus familias definitivamente no se interpondrían en su camino. Richard también estaba tendido en el suelo, pero la diferencia era que había 2 guardias sujetándolo. 2 más de la familia Joseph estaban junto a él pero en el suelo, uno sujetaba su pie derecho que se había doblado en un ángulo poco natural mientras el otro abrazaba su rótula, pálido por el dolor. De los 2, Richard le había roto el tobillo al primero cuando le lanzó una patada voladora. El segundo había intentado darle un rodillazo, en respuesta le había aplastado la rodilla con un pedazo de mineral que llevaba encima en todo momento. Richard había ganado la ventaja después de usar erupción, y sus habilidades del bajo mundo le permitieron atacar con precisión las debilidades clave en la defensa de sus oponentes. Pero, en definitiva seguía siendo un mago y no un guerrero de alto nivel, por lo que no había conseguido esquivar el ataque sorpresa que provenía de su retaguardia. Un tercer guardia le había golpeado sin piedad en la parte posterior de la cabeza, cayendo y siendo presionado contra el suelo. Richard ahora estaba sufriendo mucho, y el inmenso dolor estaba haciendo que las cosas se oscurecieran frente a sus ojos. Si no fuera por el impresionante físico que adquirió en el deblué, ese solo golpe con toda la fuerza habría sido suficiente para dejarlo inconsciente. El daño a sus facultades críticas podría causar un daño duradero que afectaría su futuro como mago, una lesión que solo podría ser sanada por poderosos clérigos. Además de la cabeza, los brazos y el cuerpo de Richard estaban llenos de un dolor agudo, y su hombro le dolía tanto que parecía estar a punto de separarse de su cuerpo. Su rostro estaba siendo presionado contra el suelo helado de piedra, y la única vista que tenía de lo que estaba pasando provenía de su ojo derecho. La gran conmoción y la humillación inundaron la mente de Richard. Toda la sangre se le subió a la cabeza y estaba a punto de hervir.
Meros guardias lo sujetaban en una pose tan humillante, y tenían la suficiente valentía como para no aligerar sus ataques. Por cada segundo que lo mantenían oprimido, Richard sentía que le habían dado otra bofetada en público. Todo había sucedido muy rápido. Menos de 2 minutos han transcurrido desde el inicio del conflicto hasta la situación actual. Richard perdió la calma, soltando un aullido animal. Usando todas sus fuerzas, la parte superior de su cuerpo comenzó a moverse hacia arriba. Uno de los guardias que lo sujetaba fue enviado a volar, ya que había sido cogido desprevenido. El otro tenía reflejos bastante rápidos, y usó el otro brazo para sujetar la cintura de Richard. Sin embargo, el gran poder con el que había estallado Richard le hizo tambalearse, y parecía que iba a soltar su agarre. El guardia que había estado sujetando a Warren inmediatamente usó su fuerza y se lanzó al ataque, lanzando una patada precisa a la espalda de Richard que lo hizo caer de nuevo, golpeando su cabeza contra el piso de piedra. La sangre fluyó inmediatamente de su frente. En ese momento ya había un buen número de personas observando desde el camino, pero después de ver el emblema familiar de los Josephs y los Archerons, nadie se atrevió a acercarse. Al ver la sangre que fluía de Richard, muchos exclamaron atónitos. Richard, obviamente, llevaba los colores de la nobleza. Él no era un guardia. Faulk solo pareció notar a Richard ahora, mientras se acercaba hacia él. ¿Quién es este chico? ¿Por qué no lo he visto antes? Richard de alguna manera levantó la cabeza, pero justo cuando quería hablar, Faulk usó su pie y pisó su cabeza, obligando a su rostro a volver a estar contra el suelo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 85. Sacrificio. Este chico tiene muy mal genio, para atreverse a estar obstinado incluso en este estado. Faulk sonrió con su pie en la cabeza de Richard, hablando al grupo de jóvenes nobles. Sin embargo, esta vez no recibió una respuesta afectuosa. Todos los jóvenes nobles se pusieron pálidos y lo miraron, desconcertados. Eran más conscientes de lo que estaba pasando que los espectadores habituales. No solo reconocieron el color de la ropa de Richard que mostraba que era un noble, sino también la calidad y el estilo. Richard quizás era incluso de mayor estatus que Warren. Simplemente no podían entender cómo una pequeña pelea trivial que a lo sumo resultaría en algunos moretones y ligeros cortes podría desarrollarse hasta este punto. Al ver el enorme charco de sangre proveniente de la cabeza del joven noble sin nombre bajo el pie de Faulk, así como el área en su hombro y espalda donde había sido gravemente herido, la ropa se había abierto completamente, ellos sabían que la situación se había vuelto muy seria, y ahora sería imposible salvarla. Con sus diminutos antecedentes, les era imposible enfrentarse a la furia de los Archerons. Al pensar en los métodos sangrientos de Gatón al entrar en Fausto, estos jóvenes nobles que nunca habían entrado en el campo de batalla y habían visto poco, no podían ocultar el frío que se producía en sus corazones. Mientras tanto, en el pequeño bosque, Senma produjo un vigor asombroso. Se frenó a mitad de su giro, deteniéndose en una posición que estaba en un ángulo agudo de 30 grados con respecto a la posición de la mirada de la serpiente venenosa. Como un guepardo, su cuerpo estaba agachado, su seductor cuerpo repentinamente acumuló una fuerza explosiva. La serpiente venenosa ahora estaba obviamente nervioso, y Senma debe haber notado algo, por lo que había empezado a moverse a pesar del riesgo. Ante una aura poderosa y aterradora como esta, él estaba completamente seguro de que no podía detenerla solo con la ballesta. Si esta flecha no podía retrasar su capacidad de movimiento y le permitía llegar a la escena en la esquina de la calle, incluso estando al borde de la muerte, la paladín de sangre podía matar a todos los Josephs en segundos. Justo cuando la serpiente venenosa planeaba abandonar su precaución y apretar el gatillo de la ballesta, Senma de repente dejó de moverse y lentamente se puso de pie, y luego miró a la serpiente venenosa de la manera en que alguien vería a una persona muerta. Con burla en su tono, ella dijo: «Todos lo habéis hecho bien con esto, hasta yo estoy impresionada. Es una pena que lo único que te falte sea suerte. La próxima vez, antes de maquinar algo, es mejor rezar en la iglesia del dragón eterno. De momento, necesitas considerar cómo vas a escapar». Prácticamente al mismo tiempo, Serpiente Venenosa sintió dos poderosas auras que ascendían desde la distancia, y su expresión cambió instantáneamente. En ese preciso instante, Faulk tenía una sonrisa retorcida en su rostro, y toda la energía de su cuerpo ardía con una fuerza explosiva mientras pisaba cruelmente la cabeza de Richard. Esta cantidad de energía podría fácilmente romper el cráneo de Richard bajo su pie. Ese era el verdadero motivo de Faulk. Faulk creía que con todo el simulacro previo, este ataque repentino podría fácilmente dificultar que los expertos ocultos entre la multitud reaccionaran a tiempo.
Para el momento en que cargaran al frente, Richard habría recibido un golpe fatal. No había duda de que Richard tenía expertos para protegerlo. Sin embargo, debido a las reglas de los nobles, las peleas y los duelos entre las generaciones más jóvenes no debían ser interferidas por los expertos de sus familias. Los conflictos entre los que tenían una fuerza similar tenían que resolverse entre ellos. Este era un principio hipócrita de equidad, pero también servía de entrenamiento para la generación más joven. Se trataba del respeto a la fuerza individual, a la vez que se evitaba que las familias numerosas fueran reunidas para asuntos tan triviales. Sin embargo, siempre había resultados finales en todos los asuntos, y así era la vida. Siendo uno de los que están en la fila para la herencia de la familia Joseph en el futuro, nadie hubiera pensado que Faulk podría estar tan loco. Solo el mismo Faulk sabía que, al ser un verdadero hijo del duque Joseph, así como un guerrero talentoso, estaba destinado a ser el sacrificio de la familia. Si no ocurría esta vez, lo haría en el futuro. Su destino estaba determinado por el bajo estatus de su madre, y sus propios dones no eran lo suficientemente grandes como para cambiar las cosas. En vez de eso, su talento solo parecía haber servido para arreglar su destino aún más. Antes de que uno entrara en las filas centrales de sus familias, el valor del hijo de un noble estaba determinado por sus vínculos de sangre. Por eso, Warren y Faulk estaban esencialmente equivalentes en estatus, mientras que Richard también era igual. Después de matar a Richard, Faulk no se salvaría. En el peor de los casos, Faulk sería asesinado en el lugar por los Archerons de allí, pero en el mejor de los casos, regresaría con éxito a la familia y luego moriría con honor. Esto compensaría a la familia Archeron, así como a la familia imperial de la Alianza Sagrada y a los aristócratas de Fausto. El marqués Gatón perdería un hijo, pero también el duque Joseph. Este fue un resultado bastante justo, al menos por fuera. Sin embargo, desde otra perspectiva, la familia Joseph simplemente había perdido a un guerrero que ni siquiera podía entrar en los rangos de la santidad, mientras que los Archerons perderían a un futuro maestro de runas. La pérdida no podía equipararse en absoluto. Para ser franco, ni siquiera un centenar de Faulks podrían igualar un solo dedo de Richard. La razón por la que la familia Joseph había elegido hacer esto ahora fue debido a estas consideraciones. Richard aún tenía que establecerse en su familia, y no importaba cuán grande fuera su potencial y talento, por ahora era solo un hijo del marqués Gatón. Si se le diera más tiempo, se convirtiera en el maestro de runas oficial de la familia o se le diera un título, la vida de incluso un pequeño caballero sin nombre no podría intercambiarse con la del hijo de un duque. Cuando eso sucedió, lo que necesitaban entregar es, al menos, un hijo de la familia. Esto fue justicia política. Sin embargo, la limitada pérdida para la familia Joseph fue todo en su vida para Faulk. Por eso, cuando pisoteó con todas sus fuerzas, se estaba riendo casi como un desquiciado. No obstante, en ese momento, Faulk se encontró de repente con que las cosas se oscurecían ante sus ojos, hasta el punto de que prácticamente no podía ver nada. Una espada grande y oscura apareció repentinamente en el aire, ocupando todo su campo de visión. Una presión invisible cubrió el cuerpo de Faulk, dejándolo sofocado. «¿Me estoy muriendo?». El pensamiento pasó por su mente como un relámpago, y cerró los ojos en desesperación mientras pisoteaba con más fuerza con su pie derecho. Si pudiera llevar a un futuro maestro de runas con él a la muerte, entonces valdría la pena. Justo cuando la gran espada estaba a punto de perforar su pecho, otra espada larga ordinaria se acercó volando y la hizo a un lado. Justo cuando Faulk suspiraba aliviado, de repente encontró que su cuerpo estaba rígido, y su pie derecho quedó inmóvil, incapaz de moverse. Gritó desde lo más profundo de su corazón, quemando toda la energía que podía en un intento de luchar por liberarse, pero esta fuerza era demasiado poderosa, hasta el punto de que no podía contraatacar. Solo un poco más, y sería capaz de destruir la cabeza de Richard. Sin embargo, hasta esta pequeña distancia parecía un gran foso. Faulk se desesperó al saber que su cuerpo se estaba levantando constantemente, pero aún así hizo todo lo posible por patear con su pierna derecha, tratando de darle a Richard el golpe fatal. Solo un poco más, y ganaría el precio suficiente por su vida. Un hombre fornido y bien constituido apareció frente a Faulk, sin que ni siquiera los espectadores se dieran cuenta. El hombre de mediana edad tenía una barba espinosa, y su cabello corto le hacía parecer excepcionalmente siniestro y formidable. Su aura tosca y grosera dio a los jóvenes nobles que los rodeaban una idea errónea de que el ser delante de ellos no era una persona, sino una bestia antigua.
El hombre fornido tenía una mano agarrando el cuello de Faulk, y con la otra sostenía una espada larga ordinaria. Las esquinas de su boca retrocedían, y soltó una risa que parecía provenir del mismo infierno. Una joven y hermosa mujer apareció detrás de él, con el cabello corto de color carmesí y una cicatriz evidente en el lado derecho de su rostro. Combinaba con la escalofriante y sombría aura que desprendía, así como también con la gran y oscura espada con matices de luz ensangrentada, esto detenía automáticamente cualquier fantasía poco práctica que cualquier hombre tuviera sobre ella. Capítulo 86. Conclusión. La risa del fornido hombre sacudió la tierra tan intensamente que los jóvenes nobles y los guardias de Joseph perdieron el equilibrio, colapsando uno tras otro. Una mirada siniestra resplandecía en la cara del hombre, mientras blandía la espada larga en su mano derecha y cortaba increíblemente suave la rodilla de Faulk. La pierna derecha del chico fue cortada, como si nada. Lo único que Faulk notó al principio fue una peculiar sensación de vacío que provenía de su rodilla, pero a eso le siguió un dolor abrumador que inmediatamente ahogó su conciencia. Gritó de dolor, la sangre brotaba de su rodilla como una cascada. Richard, que aún estaba debajo de él, estaba empapado. El hombre fornido volteó la cabeza para mirar a la poderosa y desenfrenada mujer. No necesitas ensuciarte las manos por un pequeño asunto como este, Alice. Yo me encargaré del problema de aquí. Acabas de conquistar un gran territorio, y sigues fatigada. De hecho, esta hermosa joven pelirroja de unos 20 años era la persona considerada como un dios de la guerra entre los Archerons más jóvenes. Alice Archeron, la más joven en convertirse en conde por mérito y no por herencia. Alice se encogió de hombros, si hubiera sabido que venías, no habría hecho ningún movimiento. El hombre fornido se rió. Simplemente pasaba por aquí. ¿Cómo debería decir esto? ¿Es que este grupo de muchachos de Joseph es demasiado desafortunado, o nuestro chico es extremadamente afortunado? En ese momento, algunos de los guardias de la familia Joseph que aún podían moverse vieron que a Faulk le habían cortado la pierna derecha. Sus ojos se enrojecieron por la situación, mientras frenéticamente saltaban del suelo y corrían hacia los Archerons. Con Faulk herido como estaba, ellos serían condenados a una vida de trabajo forzoso al regresar al clan, o peor aún, serían ejecutados directamente. La espada larga que sostenía el hombre de mediana edad brillaba. Dos guardias que atacaron perdieron inmediatamente el control de sus cuerpos, cayendo al suelo. Justo cuando sus cuerpos tocaron el suelo, sus brazos se desprendieron del codo y sus piernas de la rodilla. Los cortes siempre fueron impecables, y ambos guardias gritaban de dolor mientras rodaban por el suelo, la sangre se esparcía por todas partes. El tercero dio un paso adelante, pero cuando Richard quedó liberado, repentinamente se levantó y le dio un puñetazo a un costado de la costilla. Luego pisó el tobillo del hombre. Este guardia era un guerrero de nivel 8 con un cuerpo poderoso, pero el sonido de un hueso rompiéndose resonó de su tobillo. El golpe en su costilla también fue poderoso, casi causándole un desmayo. Sin embargo, era un luchador experimentado. No eludió el ataque abrupto, sino que dio un codazo casi por reflejo. Richard respiró hondo. Eligió no esquivar el codazo, en cambio dejó que golpeara su propio abdomen. Sin embargo, incluso con este golpe el guardia no pudo moverse ni un centímetro de su posición. Fue entonces cuando Richard comenzó un aluvión de golpes con ambos puños sobre la costilla del hombre, potenciando su fuerza con erupción. Pum. 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 Fuertes y sordos golpes resonaron uno tras otro, cada ataque tenía tanto poder como el anterior. El guardia quedó atrapado en una situación desesperada y se vio forzado a recibir los puñetazos. Ni siquiera podía cambiar su postura. El más mínimo de los cambios expondría un punto débil mayor al chico, dejando sus signos vitales disponibles al ataque de Richard. Por lo tanto, solo podía dirigir su codo con todas sus fuerzas hacia Richard, en un intento de enfrentar sus fuerzas para liberarse. Richard no esquivó en absoluto. Había un rastro de locura en su tranquilo y sereno rostro mientras sus puños de acero se estrellaban en la costilla del guardia una y otra vez con un ritmo y una fuerza constante. Era como si no estuviera siendo atacado en absoluto, aunque la sangre que salpicaba de su boca demostraba que definitivamente no le estaba resultando fácil lidiar con las agonías de este guerrero. La costilla del guardia finalmente cedió. Dio un último grito de desesperación, escupiendo un bocado de sangre con trozos y trozos de carne antes de colapsar. Richard solo levantó el pie del tobillo del guardia después de que el hombre se derrumbó por completo. Una vez hecho eso, no pudo evitar rociar una bocanada de sangre. Observó al guardia gravemente herido, dudando durante un rato, pero finalmente decidió no hacer nada más.
En vez de eso, levantó la cabeza, fijando su mirada de lobo en Faulk. Se quedó en silencio durante medio segundo, antes de que su cuerpo brillase con un tenue resplandor azul. Caminó hacia adelante, avanzando abruptamente, como si estuviese siendo empujado por una mano invisible tras él. Apuntó con su mano hacia el frente como si fuese una espada, transformándose en un haz de rayos azules que se precipitó hacia Faulk. Si miraran lo suficientemente cerca, notarían que la luz azul pálida había formado una espada en la mano de Richard. La cuarta espada secreta de Silvermoon, Aniquilación. Fue la única que Richard podía ejecutar ahora mismo, pero aunque el cuerpo de Faulk poseía la tenacidad de un guerrero de nivel 10, aún así resultaría seriamente herido por esta daga formada puramente de la fuerza lunar de la cuarta luna. Si hubiera estado en posesión de una espada real en este momento, incluso un clérigo poderoso tendría que hacer un gran esfuerzo para sanar el daño que dejaría atrás. El hombre fornido clavó su espada larga en el suelo, antes de extender su gran palma en el camino de Richard. El ataque se estrelló contra su palma, pero por un momento fue Richard quien se sintió como si hubiera chocado contra una montaña a toda velocidad. La violenta colisión hizo que sus entrañas se agitaran, con una indescriptible e incómoda congestión en el pecho. La fuerza lunar de la luna azul que Richard había hecho un tremendo esfuerzo por reunirse disipó de golpe, y retrocedió varios pasos antes de lograr estabilizarse. «Hey, hijo de Gatón, lo mismo va para ti. No ensucies tus propias manos por esto, es un asunto muy trivial». El hombre fornido sacudió su cabeza, «pero Gatón en verdad me está poniendo celoso. Realmente tiene un hijo como tú y no dijo nada al respecto. Jovencito, tienes que llamarme tío. Espera a que termine de lidiar con esto, entonces probaremos cuánto puedes beber». Alguien de la multitud reunida exclamó repentinamente. «Es Goliat, el conde Goliat». El nombre instantáneamente causó una pequeña conmoción. En ese mismo instante, en la sala más grande del último piso del edificio de un club, a miles de metros de distancia, Raymond estaba sentado frente a la ventana con las cejas fruncidas en un profundo pensamiento. Tenía un monocular de plata en la mano, observando el incidente que tuvo lugar en la lejana esquina de una calle. El monocular parecía espléndidamente hecho, con un diseño antiguo. Raymond exclamó repentinamente. «Es Alice. Porque ella está aquí también, y en este momento». Al escuchar el nombre de Alice, algunas caras en la habitación palidecieron un poco. Nasebi se puso de pie y dijo en voz baja. «Iré a ocuparme de ella». Justo cuando Nasebi dio grandes pasos hacia la ventana, a punto de saltar, Raymond repentinamente extendió su mano izquierda para bloquear su camino. Esa mano larga, justa y delicada que parecía la de una mujer apenas reaccionó a la colisión, con solo las yemas de los dedos temblando ligeramente. Mientras Nasebi estaba desconcertado por el acto de Raymond, Raymond ya había colocado su monocular en el suelo. Él soltó un suspiro. «Ya no es necesario que te dirijas hacia allá. Goliat también está allí, y ciertamente no tenemos a nadie en este momento que pueda interponerse en el camino de ese hombre. Faulk está acabado». Aunque los dos archerons mencionados eran condes, Alice era conocida por su ingenio y astucia en el campo de batalla. Si bien su poder no era nada de lo que burlarse, ya que estaba en el nivel 17, Nasebi, que estaba en el nivel 18 como guerrero, podía reprimirla. Sin embargo, Goliat Archeron tenía un nivel completamente diferente. Hace tiempo que había alcanzado el nivel 20 en términos de poder de combate individual, y tenía la capacidad de exterminar a todos en esta sala. Este medio hermano de Gatón, llamado así por el antiguo gigante, había demostrado durante mucho tiempo su destreza física. Su nivel no representaba su verdadero poder de combate. Aunque todavía no estaba preparado para enfrentarse a oponentes legendarios, podía fácilmente enfrentarse a dos guerreros santos. Su único defecto fue su mediocre liderazgo y gobierno, lo que lo dejó incapaz de avanzar desde el cargo de conde con el que nació. Durante las guerras a lo largo de la Alianza Sagrada, a través de la historia humana, e incluso en las guerras planares, la amenaza de Alice fue indudablemente mucho mayor que la de Goliat. Sin embargo, en la situación actual Goliat fue suficiente para frustrar todos los planes de Raymond. En ese momento, Kevin de repente recordó algo. Su rostro palideció y dijo: «Todavía queda serpiente venenosa». Sin embargo, el viejo Valen negó con la cabeza. «Lo más probable es que serpiente venenosa también esté muerta. Sin embargo, eso es algo en lo que solo perdimos un poco de dinero a lo mucho». Faulk, por otro lado. La gente de la sala se quedó en silencio. Aparte de Raymond y algunos otros, los demás que estuvieron presentes solo se dieron cuenta del propósito de Faulk en el plan después de presenciar el evento frente a sus ojos.
Al final resultó que Faulk, un chico dotado, diligente y muy querido por el duque Joseph, había estado preparado para ser sacrificado desde el principio. Después de todo, Faulk era el hijo biológico del duque Joseph. Capítulo 87. Conclusión. La esquina de la calle estaba cubierta con un río de sangre. A todos los guardias les habían cortado las extremidades, mientras que los jóvenes nobles que habían participado habían entregado un brazo por sus transgresiones. Faulk todavía estaba sujetado por la mano izquierda de Goliat, lucía muy pálido debido a la pérdida de sangre. Ahora estaba demasiado débil para gritar, solo gemía y gruñía ocasionalmente. El conde Goliat miró a Faulk con interés, como un oso pardo que ha visto un pez en invierno, levantó aún más al chico y lo giró a su alrededor, así que, como hijo de los Josephs, tú no eres más que un objeto desechable. Qué inesperado, no pensé que ese viejo usaría a su propio hijo de esta manera. No te preocupes, no te mataré. Eso sería demasiado problemático para mí. Pero tú ya no serás útil como peón. Su mano se agitaba vigorosamente mientras hablaba, sacudiendo a Faulk como un muñeco de trapo. El sonido de los huesos crujiendo sonaba incesantemente desde dentro de su cuerpo, y su pálido rostro de repente se coloró antes de que sus ojos se volteasen hacia atrás y se desmayase. Los espectadores se pusieron pálidos, pero ninguno hizo ruido. Goliat había infligido graves daños a los órganos internos de Faulk, eliminando toda su energía. A partir de ahora, Faulk ya no podría entrenar como guerrero. Vivirá el resto de su vida como un tipo débil y enfermizo. Senma tarareó fríamente dentro del bosque, y un ligero balanceo de la esbelta espada en sus manos soltó una cadena de perlas de sangre que dibujaban un elegante símbolo en el suelo. A 10 metros de distancia, Serpiente Venenosa se estaba apoyando en un enorme árbol, con una mano en el pecho y la otra apuntando hacia la paladín de sangre, con su rostro lleno de asombro. La sangre fluía de entre sus dedos a pesar de que su mano presionaba la herida, teñiendo de rojo la mayor parte de su túnica frontal. Quería hablar, pero en el momento en que abrió la boca todo lo que salió fue espuma con sangre. Senma dio 2 pasos adelante, recogiendo la intrincada ballesta azul marino del suelo. Ella le echó un vistazo, así que es una ballesta de oro refinada. Veamos qué está tallado en ella. TSK. En realidad es la famosa aguja venenosa. Realmente gastaste mucho en esto, no es de extrañar que se sintiera tan amenazante. Me llevaré esto, de todos modos no lo necesitarás en el infierno. Gracias. Serpiente Venenosa extendió su mano mientras veía la figura de Senma desaparecer en la distancia, como si tratara de atraparla. Pero se sintió abrumado por una repentina sensación de debilidad, y lentamente se deslizó hacia el suelo. Senma caminó hacia la orilla del bosque, frunciendo el ceño mientras miraba una flecha azul marino incrustada en su abdomen, con solo un poco de la pluma trasera visible. No jugueteó con ello, en vez de eso, rechinó los dientes y salió a la calle. Solo al ver a Richard levantarse con sus propias fuerzas, suspiró aliviada. El color de su rostro desapareció de repente, y el aura imponente que tenía antes desapareció en un instante. Incluso se podía ver un rastro de delicadeza en su expresión. En este momento, Warren se había levantado y se había puesto al lado de Richard, pálido como la muerte mientras miraba la sangre, los miembros desmembrados y la gente gimiendo miserablemente en el suelo. A estas alturas, Goliat ya había arrojado a Faulk indiferentemente a los sirvientes de la familia Joseph que estaban dando vueltas y vueltas. Él miró a Senma con una sonrisa. Sigues tan guapa como siempre. Pero tus gustos parecen haber cambiado. ¿Por qué te gusta meter algo en esa bonita cintura tuya? Si no te apresuras a volver para que te traten, tendrás que permanecer en la iglesia del dragón eterno durante unos días. Por supuesto, Gatón pagará el tratamiento de la iglesia, de modo que eso no tiene nada que ver conmigo. No sería malo verlo sufrir un poco por esta vez. Senma respiró hondo, con una expresión congelada mientras caminaba hacia Richard y lo levantó de un tirón. Entonces se inclinó un poco ante Goliat y Alice, diciendo: entonces me iré. Vete. Yo me encargaré de esos viejos de la asamblea. Goliat agitó sus grandes manos casualmente. Senma no se demoró, partiendo hacia el templo de teletransportación con Richard a cuestas. Una vez que doblara la esquina, entraría a la vista de los guardias del templo. Si alguien se atrevía a atacarles en ese momento, serían atacados por los guardias. Oye, llévame a mí también. Gritó Warren. Sin embargo, Senma no se molestó con él, pues desapareció en el templo con Richard. Warren gritó un par de veces, pero fue en vano. Solo podía detenerse, con una mirada maliciosa y venenosa en su cara. Aunque era hijo de Gatón, no ocupaba un alto cargo en la familia.
Era imposible compararlo con los 13 caballeros que habían seguido a Gatón a través de la vida y la muerte. Si bien Gatón tuvo muchos hijos, nadie había tenido un tratamiento especial antes de la aparición de Richard. Al parecer, los privilegios de Warren eran aún menores. Mirando a la espalda de Senma, Warren murmuró con odio en voz baja. Maldita sea, ¿no es una simple puta? ¿Todo el mundo me desprecia solo porque mi madre es una plebeya? Algún día en el futuro, te follaré hasta la muerte. En el momento en que terminó de hablar, Warren se sorprendió al darse cuenta de que dos seres poderosos estaban detrás de él. Aterrorizado, rápidamente echó un vistazo y encontró a Goliath y a Alice hablando entre ellos. Parecía que no habían escuchado lo que él había dicho, algo que lo hacía sentir aliviado. Los ojos de Goliath se estrecharon un poco al mirar hacia un edificio en una colina en la lejanía. Allí hay algunos ratones. Incluso con la distancia, puedo oler su hedor. Raymond y Joseph debería estar allí también. Aunque no puedo sentir su aura, los otros deberían ser sus subordinados. He oído que el estatus de ese chico en la familia ha estado subiendo rápidamente últimamente, y creo que este asunto probablemente tiene alguna relación con él. Alice se rió y luego dijo, probablemente no. Es seguro que esto fue orquestado por él. Iré a charlar con él ahora. Muy bien. No soy muy competente en esta área, así que cuento contigo. Si tuviera que ir, probablemente mataría a algunas personas, contestó Goliath. Déjamelo a mí. Sin embargo, tienes que ayudarme con ese problema. Exclamó Alice sin rodeos. Trato hecho. Tengo una buena impresión de Richard, pero no estoy seguro si podrá convencer a Gatón. Solo puede hacer su mejor esfuerzo. La sonrisa de Goliath se amplió mientras reía. Clop. Clop. El sonido de las pezuñas sonó como un trueno al final del bulevar. Un equipo de caballeros vestidos con armaduras doradas y capuchas rojas, el espléndido atuendo de los guardias imperiales, doblaron a la esquina y rápidamente avanzaron hasta el final de la calle. El caballero principal vio el charco de extremidades y sangre, prestando atención a los emblemas de los Josephs y los Archerons, y el rabillo de su ojo se movió involuntariamente. Inmediatamente saltó de su caballo de guerra, caminando hacia Goliath y hablando con reverencia, soy Dan, líder de la patrulla imperial. ¿Puedo saber cómo dirigirme a usted, y qué pasó exactamente aquí? Goliath estrechó sus brazos, soy el conde Goliath Archeron, señor de la provincia del Camino Oeste. En cuanto a lo sucedido, hay un buen número de personas aquí que lo vieron todo de principio a fin. Estoy dispuesto a acompañarte a la asamblea y explicarlo todo. Los aprendices de Dean se achicaron en el momento en que escuchó el nombre de Goliath, y él comenzó a actuar aún más respetuosamente. Se dio la vuelta enseguida, haciendo que los caballeros bajo su mando llamaran a algunos clérigos y sacerdotes. Nadie, excepto unos pocos sirvientes, había muerto realmente, pero si continuaban titubeando perderían vidas. Y eso podría ser considerado su culpa. Mientras hacía todo esto, Goliath permaneció tranquilo e inmóvil como una montaña. Raymond ya había guardado el precioso monocular, pero no se fue. En cambio, parecía estar esperando algo. 3 golpes sonaron en la puerta de la habitación, tras lo cual la puerta se abrió bruscamente. Alice Archeron entró, apuñalando su gran espada en el suelo antes de levantar una silla y sentarse ante Raymond. Raymond se levantó y se inclinó hacia Alice, hablando con una sonrisa, es un honor conocer a la bella diosa de la guerra de los Archerons. Alice no se conmovió por esto y dijo en un tono apagado, lo siento, pero no pienso ser cortés con los verdaderos enemigos. Sin embargo, tengo que admitir que este plan tuyo fue realmente inesperado, y casi lo consigues. Raymond tomó asiento y tranquilamente sonrió, casi no es éxito. Sin embargo, mi única derrota esta vez fue en el campo de la suerte. Capítulo 88. Castigo. Alice asintió en aprobación, la suerte es una parte muy importante del poder de uno. Ofrece algunos sacrificios más al dragón eterno. Además, no creas que enviando a Milon y Chef significa que podrás tratar con los otros Archerons. Esos 2 pedazos de basura son una vergüenza. Honestamente, lamento que nuestros territorios estén a 3000 kilómetros de distancia. Raymond se rió, yo también me arrepiento. Si nuestros territorios se unieran, eso habría bastado para formar un marquesado. Sin embargo, las verdaderas guerras se libran en los interminables planos. Anticipo el día en que conozca tus coordenadas. Alice sonrió, anticipo lo mismo. Sin embargo, me temo que lo ocurrido hoy no se puede resolver tan fácilmente. Ya has enfurecido a Gatón, y hasta yo le tengo un poco de miedo a ese tipo. Cuida de esa pequeña baronía tuya.
Dicho esto, Alice se levantó y se dirigió a la salida de la habitación. De repente se giró en la puerta, observando a todos los presentes y diciendo con indiferencia: si yo fuera tú, volvería a casa más a menudo para ver si ha pasado algo. En ese momento, las expresiones de prácticamente todos menos Raymond y Valen cambiaron. Todos entendieron la amenaza detrás de las palabras de Alice. El incidente con Fault fue un comienzo terrible. La lucha entre sus familias ya no se atendrá a las antiguas tradiciones de la nobleza, y los Archerons también empezarían a usar medios turbios. Mucho tiempo después de que Alice se fuera, Raymond recobró la sobriedad de sus pensamientos. La atmósfera en la habitación era sofocante, y todos se veían terribles. La familia Joseph tenía una larga historia, y como expertos que dependían de los Josephs, todas y cada una de las personas aquí eran pequeños nobles con su propia tierra. Valen y Naseby ostentaban el título de barón, el cual fue heredado, por lo que la amenaza de Alice fue directa y eficaz. Los resultados del fracaso de Fault fueron obvios. Los peces gordos de las familias principales no eran tontos, y verían a través de la conspiración detrás de este asunto. Más tarde, este mismo día, la noticia se extendería e incluiría también algunos detalles fuera de la escena real. El tiempo se había reducido, y no podrían borrar todos los rastros. Ahora tendrían que esperar la venganza de los Archerons. El que Fault estuviera herido y lisiado formaba parte del precio, pero eso no sería suficiente. La única razón por la que no fue asesinado fue porque Goliath quería evitar cualquier problema que pudiera acarrear, y también para dejar algo de espacio para que pudieran tomar una venganza más apropiada. O quizás usarían esto como pretexto para armar un gran alboroto. Seguirían la cultura de la venganza entre la nobleza. Ojo por ojo, sangre por sangre, y saqueo hasta que el precio haya sido pagado. Serpiente Venenosa, por ejemplo, era solo un experto contratado temporalmente por ellos. Incluso cuando estaba muriendo probablemente pensó que la lucha era solo una batalla entre dos hijos hedonistas de familias grandes, sin tener idea de lo que realmente estaba pasando. Aun si él muriera, la familia Joseph podría entregar alguna compensación en forma de oro. A los ojos de familias con grandes antecedentes como ellos, el oro era una de las cosas menos valiosas. Sus valores en relación a los Joseph seguían una lógica similar. Aunque podían ser considerados expertos individualmente, expertos son lo que menos les faltaba a los Archerons. Si los Archerons se lanzaban sobre ellos, ninguno de ellos podría escapar. Los Josephs tenían gente capaz de luchar contra Goliath, e incluso contra Gatón o Mordred, pero la cuestión era que no enviarían a esta gente solo por unos pocos personajes triviales como ellos. Incluso si esta situación se diera a mayor escala e implicara a toda la familia, las cosas seguirían siendo iguales. Actualmente, Gatón por sí solo puede enfrentarse a toda la familia Joseph. Si todos los Archerons fueran vistos como una sola entidad, entonces en términos de fuerza individual, tendrían una ventaja absolutamente aplastante sobre los Josephs. Afortunadamente, este grupo de lunáticos nunca habían trabajado juntos, e incluso algunos se traicionaban y vendían unos a otros. Un ejemplo sería lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, la alianza temporal entre Gatón, Goliath y Alice ya era suficiente para causar un dolor de cabeza al duque Joseph. Sería una tarea sencilla tratar con aquellas personas que estaban vinculadas a la familia. Por tanto, en ese momento todos los ojos se posaron sobre Raymond. Si la familia Joseph estaba dispuesta a protegerlos, entonces los Archerons atacarían a los descendientes directos de Joseph. Sin embargo, este asunto. Raymond miró a estos subordinados que le habían seguido durante muchos años, y suavemente dijo: con la personalidad de Alice, eso definitivamente no se trataba de una amenaza vacía. Por lo tanto, si la familia debe protegerlos, entonces hay una gran posibilidad de guerra con los Archerons. Las expresiones de todos se volvieron aún peores. Pero entonces Raymond sonrió con confianza. Sin embargo, no tengo la costumbre de abandonar a mis camaradas. Preveo intercambiar golpes con Alice e incluso con Gatón, en el campo de batalla. Todos, incluido Valen, suspiraron aliviados. La alegría y la gratitud surgieron en sus corazones. Mientras tanto, Richard había regresado a la isla Archeron, y Senma desapareció inmediatamente después de entregarlo al mayordomo. La flecha de la serpiente venenosa era en realidad extremadamente peligrosa, con un poder asombroso que le permitió penetrar tanto en su armadura mágica como en su piel, llegando hasta lo más profundo de sus órganos internos. El veneno y las indistinguibles maldiciones que le acompañaban ya estaban consumiendo sus fuerzas, y solo confiando en una tenacidad desconocida había conseguido traer al chico a casa.
El mayordomo se sorprendió al ver el estado de Richard. La frente del niño, la parte posterior de su cráneo y muchas otras áreas vulnerables presentaban moretones negros y azules, con sangre saliendo todavía de algunas partes. Su ropa estaba completamente desgarrada en el pecho, el abdomen y la espalda, obviamente no por rasgaduras sino por poderosos ataques a su cuerpo. Era fácil imaginar el daño que le habían hecho. Cuando un poderoso clérigo de la familia fue apresurado a venir, su frente se arrugó al ver el estado de las heridas de Richard. Propuso que las áreas con heridas más leves fueran manejadas externamente, disminuyendo la tensión en el hechizo divino y permitiéndole dedicar un poco de esfuerzo después de lanzarlo para comprobar si había otras repercusiones. Al poco tiempo, Richard regresó a su propia habitación. El mayordomo creía que Richard, quien había pasado por una conmoción, necesitaba descansar bien. Richard también parecía cansado, aunque eso se debía a que había usado erupción 2 veces seguidas. Sus heridas habían sanado en su mayor parte, y a las áreas donde la piel se rompió se le aplicó un ungüento. Sus órganos internos obviamente habían sido sacudidos, pero después de unos días se recuperaría completamente. El clérigo había pasado la mayor parte del tiempo enfocado en su cabeza. En realidad no se había sentido incómodo al principio, pero después de haber estado trabajando durante tanto tiempo, había empezado a sentirse un poco mareado. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 89. Castigo. Richard ahora estaba sentado a solas junto a la cama, con sus manos apoyadas sobre la frente. Los acontecimientos que acababan de ocurrir se repetían en su mente escena por escena, cada instante incomparablemente claro. Las cosas habían sucedido de repente. Desde el principio sentía una clara sensación de peligro, por lo que se había puesto furioso cuando esos guardias le atacaron. Había elegido tomar represalias con toda su fuerza, paralizando despiadadamente a 2 de ellos, pero había caído con ese ataque del tercero. Este fue un resultado que Richard ya había anticipado. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que podría ganar contra el ataque conjunto de 3 guerreros por encima del nivel 8. El hecho de que pudiera arrastrar a 2 de ellos con él ya era un resultado inesperado. Aunque esta fue la primera vez que experimentó una situación de esta naturaleza, Richard sabía que se trataba de la reputación de los Archerons. Pequeños problemas como este no eran frecuentes en Fausto, pero tampoco exactamente raros. Cada familia que entró y se estableció exitosamente en Fausto normalmente experimentaba alguna clase de animosidad con las familias más antiguas y poderosas establecidas allí. Por eso, Richard estaba preparado para la humillación. El hecho de que Faulk le pisase la cabeza contra el suelo era una de esas formas, aunque era un tipo extremo que crearía una contienda sangrienta. Sin embargo, en el momento siguiente todo había cambiado. Cuando pensó en ello, la fuerza que venía del pie de Faulk había sido lo suficientemente fuerte como para aplastarle la cabeza, destrozando su cráneo en pedazos como si fuera porcelana. En ese momento, una verdadera sombra de la muerte había envuelto todos sus sentidos. Faulk quiso matarlo. No fue una decisión que tomó en el momento, sino un asesinato premeditado. Richard nunca antes había sentido tan de cerca el filo de la muerte. Aquel ataque del oro sanguinario había sido rápido y silencioso, sin darle ni siquiera la oportunidad de sentir miedo. Esta vez, las cosas habían sido diferentes. La aterradora presión de ese zapato, y el crujido de su cráneo ante esa fuerza, se repitió claramente en su mente, una y otra vez. Sus heladas manos temblaban sin fin, y se sentía tan débil que podía perder la conciencia en el momento siguiente, sumiéndose en una oscuridad sin límites. Sintió ráfagas de dolor en los dedos, como resultado de golpear a un guerrero de nivel 8 con los puños sin usar ninguna técnica. Sus articulaciones aún estaban hinchadas y sudaba por el dolor. Sin embargo, Richard estaba agradecido por el dolor. Fue lo que le permitió permanecer sobrio. La gran cantidad de sudor que empapaba su ropa la hacía pegarse a su piel. Si no fuera por la aparición repentina de Alice y Goliath, ese pie hubiera caído por completo. Richard no pudo evitar pensar en eso una y otra vez. Quería controlarse, pero no podía reprimir el terror en su corazón. Una vez que la furia y la humillación habían desaparecido, todo lo que quedó fue el miedo a la muerte. Era un terror enorme que Richard jamás se había imaginado. Levantó la vista, forzándose a ver todo lo que había en la habitación, observándola atentamente para expulsar el miedo. Sin embargo, la precisión estaba errática, con incontables números apareciendo en su visión. Por mucho que lo intentara, no podía entenderlos, como si su mente hubiera estado sellada en hielo. Fue solo cuando esa extraña espada apareció en su visión que el corazón de Richard saltó ligeramente.
Su residencia no era grande, solo contenía una sala y 2 habitaciones. El dormitorio tenía unos 10 metros de largo, por lo que la hoja de 1,5 metros de largo ya ocupaba una gran cantidad de espacio. Sin vaina, fue envuelta toscamente en piel de bestia y colocada horizontalmente en el escritorio junto a su ventana. Una esquina de la piel se había abierto, revelando un poco de la afilada hoja que había dentro. El corazón de Richard latía con fuerza. Como hechizado, saltó de la cama y lentamente se dirigió al escritorio, agarrando la empuñadura y quitando la piel de bestia que estaba envuelta alrededor de la hoja. Luego cerró los ojos, respirando lenta y profundamente. Esta era una antigua espada larga, con forma de puñal de apoyo. Las hebras en el mango de madera mostraban desgaste, pero se sentía extremadamente cómoda de sostener. En solo un suspiro, la mente de Richard se extendió a través de la empuñadura y la hoja, y su sangre de la luna de plata comenzó a fluir mientras absorbía la fuerza lunar del cielo y la vertía en la espada. Le dio a la hoja un color que fluctuaba con la fuerza lunar, cambiando irregularmente con los colores de las lunas. Fue solo entonces cuando la mente de Richard comenzó a estabilizarse, la espada en su mano le hacía sentir que tenía un poder del cual confiar. Todavía no podía evitar recordar la escena cerca de la iglesia, pero las cosas ya eran diferentes. Ahora estaba simulando el curso de los acontecimientos si hubiera tenido esta espada larga en la mano durante la pelea. La espada le habría permitido sacar suficiente poder de las lunas al primer indicio de peligro, y con el poder extra de la erupción su poder de batalla se habría triplicado. Sería capaz de matar a la mayoría de los guardias y jóvenes nobles que había en la escena antes de que una pluma cayese, y el poder destructivo de la luna dejaría a Faulk gravemente herido. Solo cuando estuvo verdaderamente cerca de la muerte, al entrar en contacto con la guadaña de la muerte, Richard comprendió verdaderamente el terror y la importancia del poder. Si nadie hubiera podido detener a Faulk, ¿qué le habría importado si la familia Archeron perseguía el asunto y si la familia Joseph no hubiera tenido más remedio que ejecutar a Faulk? Ya estaría muerto, y los muertos no podrían cumplir ningún deseo o sueño. Sus pensamientos finalmente se calmaron, y todo ante sus ojos volvió a la normalidad. Richard soltó un largo suspiro y lentamente bajó la espada. Luego se sentó junto a la ventana y comenzó a pensar sobre lo vivido ese día. Numerosos eventos sospechosos comenzaron a vincularse uno por uno, y tenía la conmovedora sensación de que algo andaba mal. Solo entonces se dio cuenta de que sabía muy poco sobre su propia familia y el mundo exterior, sin poder vincularlo todo lógicamente. La fatiga finalmente llegó a su debilitado cuerpo y mente, y no pudo evitar apoyarse en el escritorio y quedarse profundamente dormido. Un tiempo después, una pequeña campana de bronce comenzó a sonar mágicamente dentro de la habitación, despertando a Richard de sus sueños. Se frotó los ojos, descubriendo que ya era de noche. La habitación estaba oscura, con solo una pequeña área iluminada por la luz de la luna entrando por la ventana. La campana de bronce continuó sonando, y fue seguida por un suave golpe en su puerta. Richard abrió la puerta y se encontró con su mayordomo, pero en lugar de cenar fue llevado al sótano del castillo para participar en un juicio interno de la familia. Poco después, un desconcertado Richard siguió al mayordomo hasta un piso debajo de la torre principal del castillo. Los pasillos de aquí eran diferentes de los húmedos y oscuros del castillo, en lugar son secos y sofocantes. Pasando a través de una gran puerta custodiada por 2 soldados de infantería completamente armados, Richard fue llevado a un salón subterráneo de una escala considerable. Este salón tenía cientos de metros cuadrados y 2 pisos de alto. Las paredes estaban hechas de roca, y de ellas colgaban unas cuantas banderas rojas oscuras que podían considerarse decoraciones. Al final del salón había una plataforma con 5 sillas. Gatón estaba sentado en el centro, con Goliath y Alice sentados a su derecha y en orden. A su izquierda había un mago anciano, seguido por un hombre helado de mediana edad vestido con una armadura de cuero negro. A ambos lados del salón, alineados contra la pared, había muchos otros archerons, y él reconoció a algunos jóvenes que había visto el día del banquete. Richard se dirigió a un lado, de pie entre la multitud. Las 2 grandes puertas de madera con hierro incrustado en ellas se cerraron lentamente, y con un sonido desolado y distante de una campana se abrió una puerta en una esquina del salón. Un guerrero con el pecho desnudo y de aspecto burdo llevó a Warren y caminó hacia el centro del salón. Capítulo 90. Castigo. ¿Qué estás haciendo? Bastardo, quítame las manos de encima. Soy el hijo de Gatón, el hijo del líder de la familia. ¿Qué derecho tienes a tratarme así? ¿Intentas rebelarte?
Warren exclamó a viva voz a lo largo del camino, y se resistió con todas sus fuerzas, pero el guerrero se las arregló para llevarlo con facilidad. Sus ojos estaban cubiertos por un trozo de tela negra, y no podía ver lo que pasaba a su alrededor. Si bien había un buen número de personas en el salón, nadie hizo ruido. Pareció sentir algo cuando fue llevado al centro del salón, deteniendo repentinamente sus gritos mientras involuntariamente empezó a temblar. Gatón asintió hacia el guerrero, y este le quitó la venda a Warren. El repentino y penetrante brillo obligó a Warren a cerrar los ojos. Solo después de mucho tiempo pudo ver lo que estaba pasando en el salón. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un juicio, y comenzó a temblar aún más violentamente hasta el punto de que ni siquiera podía ponerse de pie. Únicamente porque el guerrero detrás de él sostenía su peso, no cayó al suelo. Después de ver el estado en que se encontraba Warren, el anciano y el hombre de mediana edad a la izquierda de Gatón agitaron la cabeza, sus expresiones se volvieron frías. De repente Warren gritó: «Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué me detuvieron de repente? ¡Sálvame!». Cerca del final, sus gritos se convirtieron en lamentos, e hizo todo lo que pudo para correr hacia Gatón. Sin embargo, las grandes manos del guerrero que estaba detrás de él parecían de hierro, y no tenía forma de liberarse. Originalmente, Gatón parecía calmado, con su expresión impasible, pero ahora empezó a acariciar su bigote corto con una sonrisa. Solo aquellos familiarizados con el hombre serían conscientes de que esto ocurría cuando estaba en su punto más aterrador. Hizo un pequeño gesto con la mano y el guerrero tapó la boca de Warren, impidiéndole hacer más ruidos. Cuando las cosas se calmaron un poco en el salón, miró a la izquierda y a la derecha. «Warren está aquí ahora. ¿Cuáles son sus opiniones?». Goliath se mofó y dijo: «Ese anillo medio legendario es una prueba irrefutable. ¿Aún necesitas preguntarme sobre esto?». Alice también asintió, diciendo fríamente: «Hay demasiadas evidencias». «Culpable», dijo el viejo mago. «Culpable», dijo el hombre de mediana edad también. De repente, Warren empezó a luchar con todas sus fuerzas, queriendo decir algo, pero no podía liberarse del agarre del guerrero que tenía detrás, sin importar lo que hiciera. En un momento de desesperación, incluso mordió la palma del guerrero, pero fue como si estuviera mordiendo la piel de un elefante. No solo no dejó rastros, sino que casi pierde sus propios dientes. Gatón asintió y luego dijo con calma e imponencia: «Bien. Hay suficiente evidencia para probar que Warren confabuló con Raymond Joseph y trató de asesinar a Richard Archeron, causando que el caballero Senma, quien estaba a cargo de su protección, terminara gravemente herida en una circunstancia de riesgo. Como los ancianos determinaron que Richard sería un miembro central de la familia, el castigo de Warren será la ejecución inmediata». La lucha de Warren cesó repentinamente, y como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera agotado, se desplomó. Si no es por el guerrero que aún lo sujetaba, se habría derrumbado por completo. «¡No!». Un grito desgarrador resonó entre la multitud, y una joven mujer absolutamente deslumbrante corrió hacia el centro del salón, abrazando con fuerza a Warren. Ella hizo todo lo que pudo para empujar al guerrero y salvar a Warren, pero no importaba cómo lo pateara, golpeara o mordiera, él permanecía inmóvil como una roca. La mujer estaba solo en el nivel 3 o 4 en el mejor de los casos, y eso era demasiado poco para que ella le causara algún daño. La mujer finalmente se dio cuenta de que sus acciones contra el guerrero fueron en vano, y en vez de eso se giró para gritarle a Gatón: «Richard es tu hijo, pero Warren no lo es. Mi Warren creció a tu lado, pero ¿qué hay de ese bastardo que de repente apareció de las montañas? Además, ¿no está vivo y de pie allí? ¿Por qué vas a ejecutar a Warren?». Gatón frunció el ceño y respondió con calma: «Este es una reunión de la familia Archeron. Puedes ser una de mis mujeres, Jade, pero no tienes derecho a hablar aquí. Y aunque no estoy en las tierras de nuestra familia muy a menudo, no asumas que no sé cómo lo has criado. Si no fuera por ti, no tendría tales agallas». Jade se exaltó de repente, rugiendo a Gatón como una leona: «¿Y qué si soy yo? Quiero que se arrastre hacia la cima y obtenga el máximo poder en la familia y aplaste a toda la gente en su camino. Gatón, no creas que no sé que la razón por la que me querías era porque soy medio elfa, y me parezco un poco a esa elfa que siempre está en tus pensamientos. Sé que Richard es su hijo, es por eso que estás matando a mi Warren por este pequeño bastardo». Gatón se rió y se limitó a decir: «Jade, no te olvides. No tienes derecho a hablar aquí». El viejo mago a la izquierda de Gatón hizo un ligero gesto con la mano, y lanzó un hechizo de silencio a Jade, haciendo que su voz desapareciese inmediatamente.
Dos guerreros se acercaron y la arrastraron a la fuerza hasta una esquina. Sin embargo, continuó luchando como si se hubiera vuelto loca. Aunque el hechizo de silencio hizo que no pudiese hacer ruido, gritos desgarradores parecían resonar en el salón. Goliat miró fijamente a Gatón y soltó una resonante risa que le hizo parecer una bestia devoradora de hombres. Gatón, esta mujer tuya es realmente muy valiente. ¿Cuál es el castigo por interrumpir un juicio familiar? Mi cerebro no me ha estado sirviendo muy bien últimamente. Gatón se puso pálido y dijo: 10 latigazos, Alice, hazlo tú. Alice no tenía intención alguna de rechazar esto. Se puso en pie y cogió un látigo de cuero de un guerrero con el pecho desnudo, lo tiró un poco hacia atrás con sus muñecas antes de abalanzarlo unas cuantas veces en una rápida sucesión. El látigo era como un dragón tóxico al golpear el cuerpo de Jade, rasgando su ropa y dejando una sangrienta hinchazón en su piel. Jade de repente gimió, y su cuerpo se puso rígido antes de que empezara a temblar vigorosamente. Continuaron los latigazos, golpeando su cuerpo con una fuerza constante. La medio elfo se había desmayado mucho antes del 10º, y una vez hecho esto, Gatón hizo una señal a dos guerreros para que la sacasen de la sala de juicios. Gatón miró a Warren y luego miró a su alrededor, antes de hablar en voz baja con severidad. Aunque los Archerons nunca hemos sido unidos ni promovemos la unidad, los verdaderos Archerons no se dañarán unos a otros. Esta es una tradición heredada de los antepasados, y nadie puede desobedecerla, ni siquiera mi propio hijo. En Fausto, en Orlando, en los numerosos planos, nunca nos han faltado enemigos, por lo que no hay necesidad de tener enemigos entre nosotros. Si alguien más desea ir en contra de este principio, que esto sea un ejemplo. Gatón levantó su mano derecha, la puso plana y la presionó hacia abajo. El guerrero en el centro del salón levantó a Warren, los músculos de todo su cuerpo se retorcieron cuando golpeó ligeramente el centro de la espalda de Warren con un puño. Su cuerpo se puso completamente rígido, sus ojos tan abiertos como nunca, y su garganta se movió, pero no pudo hacer ruido. Su cuerpo se sacudió unas cuantas veces, y luego se desplomó en el suelo, el brillo en sus ojos se disipó rápidamente. Mientras veía cómo la vida desaparecía del cuerpo de Warren, Richard no podía describir cómo se sentía. Definitivamente no fue simpatía o lástima. No, todas sus sospechas y las anormalidades que había notado se relacionaban en ese momento. No era de extrañar que Warren siguiera queriendo provocar a Faulk a pesar de su falta de poder de batalla. No es de extrañar que Senma resultara gravemente herida, no es de extrañar que el duelo en realidad hubiera sido un asesinato premeditado. Richard no tenía piedad ni simpatía por este chico que quería matarlo, no. Si Warren no hubiera muerto hoy, entonces algún día en el futuro se habría asegurado de forzarlo a un callejón sin salida. No, a lo que Richard prestó atención fueron a las palabras de Jade. Su descripción de Gatón lo confundió mucho. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Había vivido Gatón todos estos años con cierta elfo en su corazón? Fin del capítulo 90, no se olviden apoyarnos en Patreon y suscribirse a nuestro canal, les saluda Otaku Audionovelas.